Estamos con la primera invitada de la tarde, me refiero a Natalia Slobodiansky. Ella, bueno, es autora y actriz de La Papa, una obra de teatro que tiene gran repercusión en Argentina y que se presenta por primera vez en nuestro país. Esto va a ser 5 y 6 de abril en el Auditorio del Sodre. Gracias por acompañarnos, ¿cómo va? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, esta obra tiene que ver mucho con tu vida, ¿no? Sí. A partir de, bueno, de experiencias propias es que decidís a través de la dramaturgia hacer como Sí. una especie de catarsis y contar lo que te ha pasado. Para dar un contexto, capaz que comenzamos hablando de tu niñez. Tú provenís de una familia judía. Vengo de una familia judía, conservadora, no éramos ortodoxos, pero sí había gente cercana ortodoxa, primos de mi mamá, y bueno, y en la adultez joven, a los 20 años, mi hermana se hizo ortodoxa y fue un cimbronazo, Claro. fue un shock. No era la primera situación que me sucedía en la vida, sí me había pasado antes con amigas muy cercanas, muy queridas, y la sensación era, la religión me persigue, la ortodoxia me persigue y me traía muchas preguntas. ¿Cómo viviste en la etapa de la niñez la religión por parte de tu familia, impuesta por tu familia? ¿Cómo fue Sí. en tu fuero interno? Y de a momentos era un poco complejo porque me daba mucha culpa, lo vivía con mucha culpa, no era algo liviano para mí. En mi casa sí se comía kasher, que es una comida especial donde se mata al animal sin que sufra y hay varias reglas que hay que seguir. Y estaba muy acostumbrada porque mi entorno se movía dentro de esas lógicas. Sí. Sí, A nivel cuando de centro educativo, o sea, como Sí, que estabas mi en un escuela círculo. primaria, el Bien. club al que iba. De hecho, si alguien no comía kosher, descubrí que tal persona no come kosher y entre nosotras lo hablábamos como Sí, algo extraño. Y cuando pasé al secundario, iba a los cumpleaños de cambié de colegio, iba a los cumpleaños de mis compañeros y me hacían comida especial. Ah, no, ella es la chica que come kosher. Y para mí claro. se me abrió la cabeza, porque Ah, dije, hay otra realidad. claro, me crecí y me crié en un círculo donde nos manejábamos de una manera y cuando voy al secundario me doy cuenta que pasé a ser minoría, cuando antes era distinto, era al revés. Claro. Y ese fue el primer impacto y después a los 19 años viajo por primera vez sola, viajé a Europa, hice un viaje largo, un poco más de un mes, y ahí descubrí que había judíos ateos y eso no puede Claro, ser. O sea, claro. hay judíos que no creen en Dios, de verdad, y fue otro impacto de realidad. Y la verdad que fueron todas cosas muy enriquecedoras. Sí, la historia que vos relatás en la obra Sí, es bueno, también muy significativa porque bueno, son dos hermanas que sí. son criadas de la misma manera, Mm, en los mismos entornos, en los mm, mismos centros educativos, en los mismos clubes, sí, pero que viven y transitan la religión de una forma absolutamente sí. diferente, ¿no? Totalmente. Sí, y eso es interesante, ¿no? Porque nos criamos en la misma casa con los mismos padres y hicimos todo igual, las mismas escuelas, el mismo entorno, y sin embargo respondimos las preguntas de otra forma. Totalmente. Y es un desafío constante como construir un vínculo desde esas diferencias. Hay mucha, no sé si hermetismo, ¿no? Pero como Mm, que quien no es judío de repente no mm, conoce demasiados códigos de cómo se vive la ortodoxia, ¿no? sí, En un momento, hace unos años salió esta serie sí, que generó como mucho revuelo y que estuvo sí, como muy en auge, en donde sí, había situaciones que eran como un tanto más extremas. ¿Se sí. vive así, de esa forma? Algunas cosas sí, otras no, según en qué grado de ortodoxia se muevan. Digo, dentro del judaísmo hay un montón de maneras de ser ortodoxo o no, y de ser judío incluso también. Sí, suceden cosas. A mí me pasó de tener parejas que no eran judías y que se encuentran con mi hermana, y yo le expliqué a mi pareja, mira que no la podés saludar con un beso. Claro, y cuando se encuentra le dice, hola, ¿qué tal? Y le da la mano, y es, no, 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 No lo puedes tampoco tocar no la podés directamente. tocar. Claro. Claro, ¿no? Uno a veces se expresa pensando que el otro entiende, interpreta, y bueno, y son esas situaciones graciosas que después uno Sí. cuenta, pero sí, es Después está todo verdad, el tema del pelo, las el, pelucas. el pelo, la ropa, la comida, las cosas que se hacen y cuándo se hacen, desde el viernes a la noche hasta durante todo el sábado no se pueden hacer un montón de cosas, no se puede tocar electricidad, no se puede tocar dinero, no se puede trabajar, y hay cosas que son para uno con uno,
y hay otras que involucran a otros. Por ejemplo, esto. Yo en mi casa tengo vajilla y mi hermana no puede comer de mi vajilla, por ejemplo. Entonces fuimos encontrando maneras en las cuales yo la pueda recibir en mi casa. ¿Pero por qué no puede comer de tu vajilla? Porque la vajilla tiene que estar bendecida. Así como la comida tiene que estar bendecida, la vajilla también. No sabía, ¿no? Entonces, todos los platos, todos los cubiertos van al templo, se hace un rezo, se mojan en agua y a partir de ahí ya están aptos para ser usados. Y además, no se puede mezclar el queso con la carne. Entonces, hay una vajilla preparada para los lácteos y una vajilla preparada para la carne. Entonces, además de estar bendecida, no se mezclan. Hay casas que hasta tienen 2 bachas. En una bacha lavan lo de carne y en otra lavan lo lácteo. Y así, cada cosa de la vida ¿Y tiene. es frecuente también que las familias sean de alguna forma generadas por, bueno, las familias de origen, es decir, los casamientos sean pautados entre las familias o eso no ocurre tanto? No lo sé en la intimidad de cada hogar. Lo que yo puedo decir es lo que veo a mi alrededor. Sí, cuando una mujer, un hombre, conoce a un hombre, hay todo un proceso de citas que tienen y en mi caso cercano fueron eligiendo. Digo, mi hermana eligió a su esposo y tengo primos que también son ortodoxos que fueron eligiendo. No existe o al menos yo no lo conozco, el matrimonio arreglado sin que se conozcan esas personas. Hay una instancia donde se conocen, sí hay reglas para eso también, es en un lugar público, no pueden estar en un lugar privado, tiene que ser... Además, lo que hacen es no contar que están conociéndose hasta que se casan. Cuando se casan ya es oficial. No es que uno va por la vida contando, estoy conociendo a tal persona. Es como, hay toda una formalidad hasta que se cuida mucho esa instancia. ¿Y lográs entenderlo? A veces sí, a veces me cuesta un poco más. Con algunos temas me es más fácil, con otros, por ejemplo, ¿no? Yo voy a la pileta con mi hermana y me pongo un vestido porque no puedo estar en malla ni adelante de mi cuñado y ahora que mi sobrino va creciendo, tampoco adelante de mi sobrino. Y lo hago por amor y me encanta compartir. Claro. Y me encanta compartir y lo más divertido para mí es estar en la pileta jugando con mis sobrinos, no importa qué tengo puesto. Y a mí lo que me guía es el amor, o sea, intento que cada decisión que tome sea tomada desde ahí. Desde el amor y entender qué cosas puedo compartir con ella y qué cosas puedo compartir en otros espacios o con otras personas. Y trato de cada paso que hago hacerlo desde ese lugar. Cuando escribiste la obra, imagino que habrás tenido un montón de dudas, porque involucra tu historia, pero también involucra la historia de otras personas muy cercanas a vos. Y además están contadas desde tu subjetividad, o sea, desde tu vivencia, que tal vez es muy diferente a la vivencia de otras personas. ¿Cómo fue que decidiste dar el paso y cómo trabajaste también esa culpa? Está buenísimo. Bueno, me llevó mucho tiempo animarme. Primero me pasaba que yo contaba la historia en cualquier contexto que no me conocían y generaba muchísimo interés. No, pero contame más. Me hacían un montón de preguntas. Y ahí empecé a entender que ahí había algo y que a mí me pasaba algo contando eso, que me gustaba, que había algo que se me movía. Y me llevó mucha terapia animarme a hacerlo. Y de hecho, en el proceso de escritura, en un momento me escribí en el archivo, estoy asumiendo riesgos. Porque ahora tampoco quiero ser tibia, tampoco quiero no decir lo que pienso. O sea, había un lugar y tampoco tengo ganas de ofender a mi hermana y que a partir de esta obra no hablarme nunca más. Sí, o a tu propio entorno, o a quien porque sea, claro. total. Entonces fueron montones de desafíos, porque también me interesaba que sea una obra inclusiva, que no sea solamente para judíos. Entonces, ¿cómo hago para explicar cosas o para contar cosas sin dejar a las personas afuera que no sepan específicamente del judaísmo, de la religión judía? Entonces tenía un montón de aristas que tenía que atajar y también pensaba en mis familiares y mis amigos, que vengan a ver la obra y que no se aburran, si ya la conocen y si ya la vieron. Entonces fui inventando algunos recursos más atípicos para generar dinamismo. La obra es muy dinámica, cambia, son escenas cortas. Y bueno, fue un gran proceso de escritura. Para mí, le dije a mi hermana, le digo, ¿la querés leer? Ella ya sabía que yo estaba investigando sobre esto, me vi millones de películas, libros, series. Y ella me decía, no, yo la voy a ver cuando estrenes. ¿Pero estás segura? Sí. Bueno, entonces la llamé a mi otra hermana y le dije, Caro, que es la del medio, que no es ortodoxa, le digo, venite a ver la obra y decime si me estoy yendo al pasto. Y estuvo buenísimo. Bien. ¿Y cuando la vio tu hermana, la ortodoxa, qué pasó? Le gustó un montón.
Mirá. Le gustó mucho. Le sorprendió la manera en la cual la cuento. Y fue lindo. La primera vez vino más tímida, más, bueno, que nadie me salude. Y la segunda vez que vino varias veces, habrá venido 3, 4 veces. La segunda vez yo estaba hablando con unos amigos y se acerca y dice, hola, ¿qué tal? Yo soy la hermana. Entonces ya se fue soltando con eso. Algún día me encantaría, nosotros cada tanto hacemos, después de las funciones, un espacio de conversación. Lo llamamos allá charla debate. Y me encantaría algún día que ella forme parte y intercambiar ahí con el público. A veces me preguntan cosas que yo digo, y no sé. Claro. O sea, lo tendría que responder ella. Sí. Así que, y sí traté de ser muy respetuosa. Siempre eso para mí fue un norte, ser muy respetuosa y entender que en el teatro no tengo que tener razón yo. Lo que mejor me puede pasar a mí, que el espectador de a momentos diga, estoy del lado de Nati, o de Nuni, mi personaje, estoy del lado de Luli. Como Claro. que el espectador pase de un bando al otro, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Bandos, bueno, pero que mi hermana en la ficción pueda defender su bandera, su postura, su elección de vida y poner el conflicto sobre la mesa, que tiene un montón de dificultades y un montón de aristas, y que a mí se me va mostrando que sigue y sigue y que cada etapa de la vida trae sus desafíos nuevos. Y la comunidad judía en general también fue a ver la obra. ¿Qué respuesta te han dado? Porque, bueno, obviamente que esto también acerca a esta situación a quien no pertenece a la religión y que de repente hay, como te decía al principio, como mucho hermetismo, mucho desconocimiento, mucha intriga y de repente esa curiosidad también te acerca al teatro y es una forma de verlo. Pero quien sí practica, ¿cómo ha recibido esto? Bueno, muy interesante. La verdad que muy agradecidos. Mucha gente que vivió situaciones similares a las mías. Entonces, muy agradecidos. Gracias, Nati, por poner esto en palabras, por decir lo que pienso. Muy buena recepción en general y muy buena recepción de los no judíos. Me ha pasado que vino un compañero mío de teatro que no veía hace un montón y se queda al final de la función y me dice, Nati, no me hablo con mi hermano desde la pandemia porque yo no me vacuné y él sí y nunca más hablamos, lo voy a llamar. Claro. ¿No? Como que trae... Porque trasciende lo judío. O sea, obviamente que está lo judío y también lo trasciende porque habla de vínculos humanos, porque habla de diferencias. En mi caso fueron sobre la religión y en otras familias eran sobre el dinero, sobre la política. Y también vinieron ortodoxos, no mi hermana, o sea, gente desconocida. Y fue muy interesante también. Y ortodoxos que se han hecho ortodoxos, como no de toda la vida, sino que se han durante su adultez, y decirme, ahora entiendo lo que vivió mi familia. Ahora entiendo lo que vivieron los que estaban alrededor mío y lo que significa. Sí, porque es una forma también de perderla, ¿no? Sí. Un poco hay- quien es ortodoxo se cierra a un círculo, más allá de que mantenés el contacto, pero es mucho más limitado, ¿no? Hay un duelo. Hay un duelo ahí. Duelo que hay que hacer porque hay cosas que no compartís más. Y eso es así. Y bueno, y es parte de la vida. Y bueno, y uno puede quedarse enojado contra eso, peleándose, o aceptarlo, hacer el proceso y encontrar un camino, un nuevo camino, que por ahí no es el que uno imagina o el que uno pensó toda la vida que iba a ser, sino que la vida está proponiendo otro. Y bueno. ¿Y cómo vivís tu judaísmo tú actualmente? A mí me encanta ser judía. Voy adaptando como me queda cómodo, como me queda a medida. El año pasado hice un festival de cocina y teatro judío. Con un equipo, seleccionamos obras todas de temáticas judías que aborden desde algún lugar, puede ser histórico, interpersonal, cultural, y a cada obra le asignamos un chef. Cada chef diseñaba un plato y el espectador podía ir, ver la obra, salir, comer el plato, había música en vivo, bueno, fue muy hermoso. Y me interesa mucho la cultura y fue una forma de compartir la cultura judía y de derribar prejuicios. Y también me gusta nutrirme de otras culturas y de otras religiones también. Me considero muy espiritual y sin embargo no rezo en hebreo. Y investigo la meditación
y eso, y creo que el amor es lo más grande que hay, más allá de cualquier religión o de cualquier nombre que uno le ponga. Esta obra la comenzaron a desarrollar en un espacio pequeño en Sí, Argentina, que ha tenido siempre sí. como mucha repercusión, siempre ha estado sala llena. Ya han tenido la posibilidad de irse al exterior, estuvieron en México. ¿Cómo Sí, fue eso de bueno, de acercarse a un público totalmente distinto, con sí. una propuesta que también obviamente los incluye? Sí, fue espectacular. Fuimos con mucho miedo porque sabíamos que era otra cultura, que era otra forma, que no conocíamos, había cosas que no conocíamos y había cosas que sabíamos que eran distintas. Entonces fue, bueno, vamos, nos tiramos la pileta. Me acuerdo que la que actuaba de mi hermana en ese momento, la noche anterior me dice, Nati, tengo mucho miedo. Y le digo, yo también tengo mucho miedo. Y le digo, pero si llegamos hasta acá, algo tiene que Sí. haber. Hicimos la función, la gente estaba maravillada. Allá no es tan común producciones de este estilo, donde una persona escriba, ponga su obra, o sea, su propia historia, lleve todo el proceso adelante. Están más acostumbrados a agarrar un texto o agarrar algún texto ya escrito o del exterior. Entonces, valoraron por un lado muchísimo la forma de producir teatro nuestra y la temática, y a nuestra sorpresa, muchas historias parecidas. Nosotros estrenamos en un festival allá, en un festival dentro del entorno judío, y después hicimos una función cerrada, no cerrada en realidad, abierta al público, pero generada por nosotros mismos. Que fue una apuesta y un arriesgue también, o sea, llegar a otro país con nuestra obra, solitos, acá, y fue hermosa repercusión, Qué lindo. hermoso, sí. Así que, Y ahora se presentan aquí en Uruguay, esto es 5 y 6 de abril, en el Auditorio del Sobre, ya están a la venta las entradas para toda la gente que lo quiera adquirir. ¿Por qué la papa? a la venta y agotadas, tengo que ¿En decir. serio? No te Sí, puedo creer. ya se O sea que los agotaron. televidentes del libro no tienen posibilidad de sacar, por Pero ahora vamos no. a volver. Van a volver, Vamos a perfecto. volver, queremos estar, ir al interior, Sí, así que bueno, veremos cuándo podemos. Pero bueno, sí, sucedió, muy felices. Y la papa, bueno, hay que verla. Hay que está, verla hasta el final. Son dos hermanas que están en una cocina y están cocinando bien. papa, pero bueno, después tiene una importancia en la trama, en la resolución del conflicto, así que Bien, no lo puedo o contar. sea que para destrabar ahí e Sí, entender el significado sí, de la obra hay sí. que verla. No les voy a decir que quedan invitados porque no hay forma de ir ahora, pero síganlas a través de las redes sociales. Tienen Sí. la obra tiene una Sí, Instagram, por somos ejemplo. @lapapa.teatro y sí, quédense atentos que volveremos con novedades. Natalia, gracias por acompañarnos, un gusto enorme charlar Muchas contigo. gracias.